Hola. Oh. ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Sí? Hola, Hola, ¿quiénes somos? tú y yo. Contra el mundo. Contra el mundo. Somos Antofa Geek. ¿Y esto qué es? Un podcast. Ah, Geek clase media. ya. ¿Viste que te ponís difícil? Es que no me acuerdo. ¿Cómo? Si llevamos haciendo esta weá como 3 años. Quizá un poco más. No me sé mi número de teléfono. Yo tampoco me sé el tuyo. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Hoy día vamos a hablar de un tema muy entretenido, ¿no? Vamos a hablar de series, películas, Weá. libros que han roto la cuarta pared. Ya. Y algunos casos donde se han ¿Qué habla invadido el mundo real. Ahí es la quinta dimensión. Claro, una cosa así. Pero sí, eso vamos a hablar de la cuarta pared, romper la cuarta pared. Sí, pero no. Sí. Ya. ¿Qué chucha es la cuarta pared? Es un concepto que se usa en el teatro, nació y después se traspasó al cine. Cuando tú estás en el teatro, En el teatro. en el teatro, en el escenario, se ve, tú como público ves las tres paredes, las que están a los lados del Proscenio. proscenio. O sea, El escenario. si tomas como a los actores, Sí. ¿ya? Los actores tienen la pared de atrás y las que están a los lados. Sí. Pero nos ven las paredes que supuestamente ellos en su realidad tienen al frente, porque esas somos nosotros. Oh, sí. Y eso se le llama la cuarta pared. Y cuando pero existe esa pared, nos divide de ellos, porque nosotros estamos viendo una acción que está ocurriendo en otro plano, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Somos como sapos. Esto es como un cochino. Claro, somos Bayor. No, Boyer. No, Bayor era lo. Boyer. Bayor era los hueones. Bello. Somos bello. No, los Bayor eran los hueones de Star Trek. Una hueá así. Ay, me no entendí. sé. En mi casa no se ve. No, mentira. Yo no veo. No vi esto. Tú no veías Star Trek. Oh, Tení. problema. Sí. El asunto es que tú estás viendo eso, pero no hay interacción entre el público y los actores. Y si llega a haber interacción entre el público y los actores, eso se llama romper la cuarta pared. Cuando el actor le habla al público. O cuando el personaje, en realidad no es el actor, porque es el personaje el que le está hablando al público. Como un show de tidre donde los niños dicen: ¡No, no vayas! Sí, eso es romper la cuarta pared. Pero es cuando le hace caso porque uno puede interactuar como lo que ocurre en estas weas de que hacen las exhibiciones que hacen del Rocky Horror Show. Donde los weones hacen weas con respecto a la película. Sí. Ya, eso ellos interactúan con la película, pero la película no interactúa con ellos. En cambio, el diferente cuando la película te pregunta cosas, te habla cosas, los personajes hablan con el público, aunque tú no le contestes. Como el blog de la feña. Sí, sí, de hecho, Vota por la opción tanto si quieres que la feña no vaya es a la fiesta. No es el mejor ejemplo, pero sí. El blog de la feña, ¿no? Esa weá era la de Denis Rosenthal. Sí. Ah, eso solo romper la cuarta pared. Lo que hace Deadpool. Sí. Deadpool siempre rompe la cuarta pared. En el cómic también. Sí, en el cómic. Hay veces que se rompe la cuarta pared en lo que tú estás leyendo. Cuando hay algún libro donde el personaje sabe que es un personaje y te habla a ti. Sí. Que a veces ocurre. O cuando... Bueno, hay una... No es lo mismo cuando cuando uno de los personajes te está contando algo. No, pues. Porque eso es parte de la... de la narrativa.
es cuando el personaje está consciente de que es un personaje y te habla a ti, porque sabe que tú lo estás viendo. Eso es romper la cuarta pared. A ti, espectador. Claro, a ti espectador. O habla a alguien en la cámara, pero es consciente de que hay alguien más allá, mirándolo. Malcolm hace eso. Malcolm toma esa premisa cuando Malcolm para de repente y habla con la cámara. Sí. Eso es lo que hace Malcolm, romper la cuarta pared. Aunque nunca explicita con quién habla. Habla con alguien. Malcolm pero obviamente estaba contigo. loquito, weón. Obviamente que habla con el espectador. Porque Malcolm sabe que hay un weón allá que está mirando su vida de mierda. En volada, Malcolm tenía esquizofrenia. Puede ser. Debido a su gran inteligencia. Puede ser. Lo mismo que hace Ferris Bueller en su película. Sí. Cuando para y le explica al público las cosas que están ocurriendo. No me acuerdo de qué otra película puede ser. Hay series donde hacen eso. Como... Walter Mitty podría ser. No he visto Walter Mitty. Le he visto por partes, nunca la he visto completa. No la he visto completa Walter Mitty. En Walter Mitty hay un narrador. Sí, hay un narrador. Pero un narrador no es un romper un No. Pero Walter a veces igual como que mira la cámara como que te mira a ti. Ya, puede ser. No sé. Pero puede ser algo más... Insisto, la he visto por partes. Ya. Porque ¿qué otra tenemos por ahí? Dice Borges hizo alguna de la historia de su vida, rompió la cuarta pared. Sé que no recuerdo tanto del club de la pelea. El club de la pelea no rompe tanto. O el Brad Pitt el que le habla a la gente. Po. En algunas ocasiones sí, el Brad Pitt. Pero Brad Pitt no existe. Claro, pero igual él rompe la cuarta pared. Spoiler. No, sí rompe la cuarta pared cuando hacen la explicación de las películas porno. No me acuerdo esa parte. Esa parte cuando explican que hay una marca en las películas donde y ellos insertaban en las películas de infantiles, insertaban un par de fotogramas porno. Esa parte cuando la explican, hay varias veces que explican algunas cosas como rompiendo la cuarta pared. Weas Sí. que sea Disney. Sí, ¿Qué? sí. Ya. House of Cards tenemos acá. House No of la Cards. vi. House of Cards, el personaje del Kevin... ¿Cómo se llama este one que estaba funado ahora? El actor de House of Cards. Oh, espérate. Sí, este weón que lo iban a llevar a juicio. Kevin Spacey. Kevin Spacey, el cochino. El personaje de Kevin Spacey habla sobre la weas que está haciendo. De hecho, cuando hizo un video... El video que subió cuando casualmente todos los testigos que iban a dar testimonio en el juicio en contra de él murieron. Ese video también lo hizo rompiendo la cuarta pared, como el personaje de... Ese video es muy brígido, a mí me da como dolor de guata. Sí, pero la ruptura de la cuarta pared en general es como una argucia que tiene el autor para acercarlo, a veces para incomodar al lector o al espectador. Pero hay veces que la cuarta pared se ha roto y se ha rebalsado la ficción al mundo real. Y afecta a la quinta. Ay, la quinta no, nosotros somos la cuarta. La quinta dimensión. Somos 4 dimensiones, no. La quinta dimensión. ¿Qué me hablé así? Hay casos donde la ficción ha permeado la realidad. ¿Sabes por qué estoy con la wea de la quinta dimensión? ¿Por qué estoy con la wea de la quinta Porque dimensión? en la pega estaban hablando de que, es que ahora que se viene el cambio cósmico y vienen estos eventos de, no me acuerdo qué wea, se viene el cambio, voy a entrar en la quinta dimensión y yo me estaba golpeando la cabeza con la pantalla y estaba así como... Ya. Y a veces hablan de karma y ¿cómo es la otra wea?
Calma esa bitch. No, hay un concepto que siempre usan estos weones esotéricos que lo ocupan para todas las weas, las weas cuánticas. Todo es cuántico. Sí. No tienen un pico idea de qué No. se trata la teoría de cuántica, pero lo ocupan que el universo es concha sumario, weón. Déjense hablar mierda. Y desde mi punto, con mi maleta de creencias que están ahí atrás, y ahí procede a apuntar el mueble con hierbas. Te digo esto que a mí me da rabia. Imagínate a mí. ¿Ah? Imagínate a mí. Bueno, la quinta dimensión. ya. ¿Cuándo ha sido más brígido esto que ha ocurrido? El micrófono como que me tiró corriente. Rompiste la quinta dimensión. Está cargada con energía cuántica. Uy, ya. ¿Qué ha pasado a veces en la historia? Que hay Ya, gobiérnate. momentos Ya. donde se han creado obras que han sobrepasado los límites de la ficción y han incurrido en el mundo moderno. Pero ¿cómo fuiste a agarrar tanto vuelo, hijo por Dios? Sí, eso. Por ejemplo, Willy Wellington, culiao. yo busqué varios casos, Ya. ¿ya? El caso más antiguo que encontré y que es la weá más rara es el caso del Preste Juan. ¿Perdón? El Preste Juan. Preste Juan. Preste. Preste. Preste es un título que es la contracción de la palabra presbítero. Es como el sacerdote Juan. El cura Juan. El cura Juan. El cura Juan. Ya. Ya. Es una leyenda medieval que se creó durante el tiempo de las cruzadas. Ya. Los cruzados decían que más allá de los reinos musulmanes había un reino cristiano. Nunca se supo si era por la India, por dónde chucha, pero por ahí cerca. Incluso en algún momento pensaron que los mongoles eran cristianos. Pues estaban más allá de... Ya. ¿Cachai? Y era un reino maravilloso donde vivía el descendiente de los Reyes Magos. De los Reyes Magos que fueron a dejar la... Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya. Este Preste Juan, que supuestamente era inmortal aparte, vivía en un reino donde habían hombres que no tenían cabeza, sino que tenían la cara acá en la guata. Hombres con cabeza de perro, gente con una pierna. Esas guas que aparecían en los libros medievales. A mí lo que me gusta de los libros medievales son los dibujos de los perros. Sí. Los perros con cara de humano, weón. Que es como... Sí. Sí. Sí, había... En la escala de 1 a 9, ¿qué tan perrito medieval eres? Claro. Esos perros con cara de humano. O las guaguas medievales. Esa guagua cuando te explica los embarazos múltiples y se ve una guata así abierta con No. como No, si no. hubiera un gajo así de Caballero, de fruta. así no es el útero. Sí, pero Así no funciona Ya. el embarazo. ¿qué pasó? Ay, la época medieval era asombrosa. Sí. Entonces supuestamente decían que estaba en la India. Después cuando los portugueses dieron la vuelta a África, fueron los primeros que dieron la vuelta a África, Fue como, ¿sabes qué, hermanito? no está nada. Me pasé. Pero encontraron que en Etiopía habían cristianos. Pues, en Etiopía Sí. hay cristianos, ¿cachai? Entonces, algunos Pero hicieron esa asociación. cristianismo raro. De que, claro, el cristianismo copto. Hicieron esa asociación de que en el reino de Etiopía era el reino de Preste Juan. ¿Ya? Pero tampoco Cura Juan. pero no era una hueá desconocida, si se sabía que hacia el sur había más cristianos en Etiopía. Pero lo que pasa es que como estaban tan alejados y como era difícil el viaje, no. Pero en algún momento de la Edad Media. Pero Etiopía era hacia abajo, po. Ya. Sí, pues se va abajo. No era exactamente donde decían ellos. Estaba disociando, viendo el mapa en mi cabeza. Era como armando los continentes. Resulta que se llenó de historias y leyendas sobre el Preste Juan. Hasta que el Preste Juan escribió carta. Le escribió una carta al emperador de Bizancio. No, creo que la primera carta que llegó fue al emperador de los alemanes, el emperador del Imperio Germánico. ¿Ya? Saludándolo como el líder de la cristiandad. Firmado el cura Juan. El cura Juan.
¿cachai? Y esas cartas están hoy día, si están los registros de esas cartas. Y después le llegó una carta al Papa. Ya. Y todos los reyes de Europa empezaron a recibir cartas del Preste Juan, donde lo alentaba a tomar Tierra Santa porque él era un reino muy grande y le hablaba de las maravillas de su reino y así, ¿ya? Y son cartas escritas Vayan a invadir. Vayan a invadir Va porque yo voy a atacar por el otro lado. Era eso. Ya. Los vamos a hacer cagar, los vamos a juntar yo por un lado, ustedes por el otro y los hacemos cagar en el medio. Era eso. ¿Qué piensan obviamente no existió el reino del Preste Juan? ¿Qué piensan los historiadores que posiblemente, obviamente son falsificaciones, pero ¿por qué ocurrió esto? Porque el Preste Juan, como era tan importante, iba a hablar con el hueón más importante de la cristiandad. Entonces, al primer hueón que le escribe era el emperador de Alemania. Y el Papa no quiere ser menos que ese hueón, po. Entonces a él también le escribe. Y el rey de Francia tampoco quiere ser menos que ese hueón. A mí también me llegó una carta. Y así van todos los hueones, el emperador de Bizancio, el rey de Inglaterra, todos los hueones reciben una carta porque nadie quiere ser menos que el otro hueón. Entonces todos mandan a hacer sus propias cartas para que lo deba tenerlas. Tan así que hay una cosa que no se sabe, pero cuando Cristóbal Colón viaja hacia la India, que él pensaba que iba a llegar a la India, era para encontrar el reino del Preste Juan que no se había encontrado. Puta la wea. ¿Cachai? Llegó a América. Había un pedazo de tierra entre medio que no sabía. Pero sí, dentro de las cosas que esperaba Cristóbal Colón encontrar, era llegar a China y un poquito más allá encontrar el reino del Preste Juan. ¡El Juan! ¿Cachai? Entonces, eso, imagínate, una leyenda que se inventó a lo largo de las cruzadas, hizo que después se descubriera América. También está ya más moderno el caso de el globo de Edgar Allan Poe. Ya. A mí me da risa esa, porque es como una funa. O sea, lo que hace Edgar Allan Poe, escribe en el diario The Sun de Nueva York un reportaje. No dice que es una historia ficticia, sino que dice que es un reportaje de unos hombres que tomaron un globo aerostático y cruzaron el Atlántico por el norte, que es la parte más corta, más estrecha del Atlántico, y llegaron cerca de Nueva Inglaterra. En globo. Eran los primeros buenos en cruzar el Atlántico en globo. Y así salió la vuelta al mundo en 80 días. Sí, de hecho sí, porque en este cuento de Edgar Allan Poe se basa después Julio Verne va a hacer su historia de la vuelta al mundo en 80 días y 30 semanas en globo, que es la otra que tiene de... Pero eso la gente les da detalles, pues les dice de dónde salió, cómo había sido el clima, cómo estaban vestidos, problemas que tuvieron en el viaje, cuál había sido la ruta, por qué habían elegido esa ruta, por qué no otra, porque habían hecho un estudio del clima y que iba a estar mejor, la época del año en que habían salido. Le cuenta todo, arma todo un cuento. De hecho, muchos lo toman como uno de los primeros cuentos de ciencia ficción, porque la hace creíble. Y la gente en Nueva York empieza a decir, bueno, traigan a esta gente para acá, a Nueva York, para hacerle un homenaje, pues, bueno, le vamos a hacer un desfile. Premiarlo. Un desfile por último. A los 2 días el diario tiene que sacar una aclaración de que la weá había sido... Disclaimer. Lo que escribimos acá fue solamente un... Estábamos weando. Fue un cuento del señor Poe y no... Y le pegamos en copete. Claro, esto fue en 1844. La primera vez que se cruza en globo el Atlántico es recién en 1909. Qué chido madre. ¿Cachai? Me encantó. 10 de 10. Estaba curadito. Estaba curadito de Gran Poe. No, pobrecito. Ahora, el caso más conocido Tengo pesadilla, weón. de haber roto la cuarta pared es más moderno. Y es La Guerra de los Mundos. Con Orson Welles. Con Orson Welles. Huele. Del principio de la historia, La Guerra de los Mundos es una novela escrita por el inglés H.G. Wells. No tienen relación. H.G. Wells es Herbert George Wells, ese era el nombre. Pero él es uno Y de el los... otro
Orson Welles. Claro, es Welles. El de esos Wells. H.G. Wells, que escribe esta novela, que la escribe como todas las novelas de la época que se entregaban por capítulo en revista. Te iba a decir facsímil, pero ya. Sí, no, pero sí, facsímil. En película. Y él habla de una invasión marciana a Estados Unidos. O sea, perdón, a Inglaterra. En la parte sur de Inglaterra, Londres y toda la parte sur de Inglaterra es tomada por los marcianos. Y el narrador, porque hay un narrador que es en primera persona, cuenta la invasión y nunca se dice el nombre de su nombre, pero él cuenta la historia de la invasión y por qué la invasión falla, ¿ya? ¿Por qué me hacía el chiste de la primera persona? Explícale a la gente. Porque una vez a ti tú escribes en primera persona y alguien te criticó por eso. Sí. Dijo que no te puedes escribir en primera persona porque No, es lo que feo. me dijo fue: las novelas no pueden estar escritas en primera persona. Huevona. Ya. Ya. Eso. El asunto, Me duele esta wea, Alejandro. el asunto es que ¿Por qué? Porque soy así. La idea de H.G. Wells cuando escribió La Guerra de los Mundos era hacer una crítica del colonialismo, porque hacía la representación de los marcianos. En realidad era el Imperio Británico que llegaba a estas culturas que estaban más atrasadas y le imponía su imperio, su dominio, y llegaban como si nada y arrasaban con todo, y ahora ustedes son ingleses. Saludos, España. Saludos a España también. El colonialismo era lo que le molestaba y lo representaba a través de los marcianos. ¿Qué pasaría si ahora fuera al revés? Si llegan unos buenos con una tecnología mucho mayor que la de nosotros y nos conquistan. ¿Cómo se siente? Como la wea que dice el Ken Brockman: quiero darle la bienvenida a nuestros nuevos amos alienígenas. ¿Cachai? Te bajáis los pantalones nomás, pues, y te agacháis. Ya. H.G. Wells, bueno, escribió muchas otras cosas: El hombre invisible, La isla del doctor Moreau. Muchas más. No, que me estoy acordando cómo se llamaba la de donde van a la luna. Sí, muchas más. Muchas más. Pero por lo general su ciencia ficción era Busquen la como... web en Wikipedia si quieren saber si no estamos hablando de eso. Bueno, hizo de todo, pero La Guerra de los Mundos quedó ahí. Y ya cambiando de época, en 1938, en vísperas de Halloween, el 30 de octubre, Orson Welles, jovencito, yo creo que tenía como 27 o 23 años. Cachetón. Claro, Orson Welles era un director de teatro que hacía una obra de teatro en radioteatro, para la CBS. ¿Ya existía la CBS? Pero si la CBS era originalmente era un canal de radio, después sacó esa televisión. Ah. En Estados Unidos pasó eso. Todos eran canales de radio, la NBC, la CBS, y después cuando se creó la televisión, ellos se expandieron hacia la televisión. No sé si todavía tendrán señal de radio, pero la CBS es la Columbia Broadcasting Network. No, System, CBS. ¿Ya? La CBS que transmitía desde Nueva York. ¿Ya? Él hacía en un espacio que era los días domingos, que en este caso era el domingo 30 de octubre. Él presentaba su show. Hacía adaptaciones de obras, había hecho adaptaciones de Los Tres Mosqueteros, de obras de Shakespeare, adaptaciones que entraban dentro del horario del, creo que eran 2 horas lo que duraba el programa. Al one que tú tenías que admirar era el que te hacía los efectos de sonido. Sí. Para los golpes, Eso se hacía, machacar una lechuga, weón. Eso se hacía en vivo. Sí. Se hacía en vivo. No se grababa, se hacía en vivo. ¿No se podía grabar en ese tiempo? No se podía grabarlo, pero... Pero no había cinta, Los pues era... programas... No, pues se grababa en disco. En disco. Sí, pues por eso te digo, es un hueveo. Sí, pero eso lo hacían en los estudios de la NBC en Nueva York. ¿Ya? Y eso transmitía a todo Estados Unidos. ¿Ya? Orson Welles decide en ese momento, ese año, hacer como era víspera de Halloween, así, hacer la adaptación de La Guerra de los Mundos, ¿ya? De esta invasión marciana. Pero al principio hacen un guión bien convencional, así como, ya, vamos a hacer la adaptación, pero es la misma historia, ¿ya? En 1800, atacan Inglaterra,
Y hacen, porque durante la semana hacían ensayo. Y Orson Welles dice, no, esta weá está fome. Está penca. Está penca. Deberíamos buscar alguna otra forma de... Está ya. Sí. Debemos buscar alguna otra forma de darle algún toquecito, algo de pimienta. Y se le ocurre, bueno, y si hacemos como que la cosa está ocurriendo ahora, y con un noticiero. Entonces le puso esteroide a la weá. Claro, y dice ya. Y la weá es que él no escribía los guiones, bueno, otro weá lo que él decía, ¿no? Es como, oye, ponele esto. Ponele esto, y los weones que con un caracho de. Reescríbeme Claro, toda la obra. Toda la obra. Y los weones reescribiendo toda la obra, toda la cuestión. Un cachetón reculeado. Y tienen. Ojalá subáis de peso. Chancho culeado. Se dan muchas cosas en la época que confluyen para que ocurra lo que ocurrió. El año anterior se había quemado el Hindenburg cuando llega a Estados Unidos, a Nueva York principalmente. El otro día vi la grabación original ¿Del Hindenburg? de cuando se quema y cómo la narración narración. igual era como, oh, está la pura zorra. Sí. Eso era, básicamente, eso era. Humanidad, humanidad. La mansa Ya. zorra en Chile. Ya. Claro, en Chile no. Pero, ¿qué es lo que dice Orson Welles cuando escucha de nuevo la versión? Le muestra la versión nueva y él dice, mira, pero cuando aparezcan los marcianos y como va a ser una... Tenéis que hablar. un radioteatro, No. imagínate, inspírate, le dice al que va a ser de periodista, inspírate en esto. Y ese era el relato que tiene el periodista de la NBC cuando ve que se quema el Hindenburg. Si no saben qué es lo que es el Hindenburg era un dirigible, estos globos grandes que eran antecesores a los aviones de pasajeros, que viajaba desde Alemania a Estados Unidos. Tenía una ruta cotidiana. Con esvástica. Con esvástica, claro, sí, era nazi la weá. Y esa weá se quemó, tuvo un accidente cuando llegó ¿Fue a aterrizar en Nueva York? En Nueva York, sí. Fue a aterrizar y fue como, ay no, me caí. Se quemó, murió gente quemada, sí fue cagazo. Lo que pasa es que la wea flotaba con helio. Ya. Y tienes que mantener el helio en constante... Tenés que quemarlo para que funcione. O sea, no, el helio... Tenía esa propulsión. Tenía una wea con una pequeña caldera. Y esa wea alimentaba todo. Creo porque que era aire caliente. hubo un problema ahí con el aire. Hubo una reacción rara también con la cubierta porque eran rígidos estos. Sí. La cubierta y la pintura del Hindenburg era con plomo. Sí, parece que eso fue lo que ayudó. Entonces, la cuestión es que al aterrizar, como que el Hindenburg le pega en la cajita, se tropieza y es como se quiebra, cae, se doblan los palitos de adentro de la wea, se cae la caldera y se prende fuego toda la wea. Pueden buscar en internet. En YouTube está el video. Ay. No, y hay varios documentales que hablan sobre. Porque por mucho tiempo no se tiene claro en realidad lo que qué pasa cresta es le que pasó al la Hindenburg. grabación es como, hoy ahí viene llegando, oh, se quemó. Sí. Porque se quemó instantáneamente. Es que fue muy rápido, fue fantástico. Ya. Echame un fósforo. Ahora, ¿qué problema tenía Orson Welles? Que iba en una competencia con un programa de humor que hacía otra radio, la competencia, ¿ya? Que ellos transmitían desde un hotel en Nueva York. Entonces tenían un personaje, un weón que era un ventrílocuo. Por radio. Por radio, claro. ¿Todo era por radio? ¿Qué? Pero Salía con su muñeco a hacer el show. Sada lo mismo, podía estar hablando con la mano, pero bueno, era radio. Es que era el show que se grababa en vivo que se hacía en el hotel. ya, tú presentabas el show en vivo y eso lo transmitías por radio. Claro, por eso. Del ventrílocuo. Tenemos aquí al cortosonista. Está haciendo weá. Claro. Es fantástico. Oh, la cagó. Oh, Dios mío. Eso debe doler. La weá es que Nunca creí que alguien podría lamer esa parte de su cuerpo. el weón es que el weón quiere ganarle alguna vez. Ya. Pero tenía que saber cómo hacerlo. Y él calculó más o menos el momento más álgido de su historia
hacerla justo en el momento donde hay un pequeño un pequeño cuadro musical que se hacía entre acto y acto del ventrílogo. Ya, y ahora la orquesta tanto va a tocar una pequeña pieza. Tommy Rey va a tocar sus clásicos. Claro. Oh. Y en ese momento que sabía que eran pasados los 15 minutos, de show, ahí puso el momento más cuático de la historia, porque sabía que en ese momento la gente iba a cambiar de radio. Sí. Entonces empieza a transmitir la Guerra de los Mundos como, y eso es cierto, al principio decía, esta es una actuación, es una adaptación obra de teatro. De adaptación del clásico de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Mi tío, va. No, porque uno era Wells y uno se escribe Wells. Cuando me viene American y el otro se escribe Welles. Me lo escribieron mal. Pero se pronuncian los dos iguales, esa es la wea. El cuento es que ya pasa todo, empieza a... ¿Qué es la zorra? Empiezan con que desde un noticiario que dice que desde un observatorio cercano se ven cosas viniendo de Marte. Y al rato se habla de que ha caído un asteroide cerca de un pueblo de New Jersey que se llama Millscope, creo que se llama. O algo así. Y mandan a un periodista a ver qué chucha pasa en ese pueblo. Como que está en Antofa la weá cayó en Mejillones. Claro, una cosa así. Entonces todo era como... Y en ese momento la gente... Y tenía el formato de un... noticiero. Entonces la gente que no lo pescó desde el principio, si lo pescó, pensó que era un noticiero de verdad. Uy, que están raras las noticias. Claro. Empezaron a seguir y... Las noticias vienen con efecto de sonido. Justo en el momento en que en el otro programa, que era el más escuchado, cambia la gente de dial y empieza a buscar qué es lo que pasa, se encuentra con este noticiero raro y se queda escuchando. Y en ese momento el periodista llega a este pueblito y empieza a contar de que el asteroide es un poco raro, no tiene la forma de una roca, sino que es como un cilindro. El cilindro se empieza a destornillar de la parte de arriba, cae la parte de arriba y él habla cuando sale un extraterrestre que dice es como del porte de un oso. Y tiene uno y otro, son como tentáculos, dice, y es horrible, y sus ojos son negros, y habla, y aguanta como, transmite terror y emoción. Y bueno, dice, y de repente ha salido algo como una antena o algo así, y oh Dios mío, se están quemando, empieza a decir el weón, y se corta la transmisión. Y la transmisión se corta durante 30 segundos. Y después lo retoman así como, tenemos problemas se nos cayó la señal. Se nos cayó la señal, alguna cosa así. Y cuando se corta la transmisión, ese lapso de 30 segundos, eso estaba calculado. Orson Welles sabía que la gente iba a estar comiéndose las uñas en esa parte. Se hicieron caca, weón. Claro, de hecho, se sabe que cuando llega esa parte, Orson Welles levanta las manos y le dice a todos, se callado, cállate. Y calcula, y después vuelve De hecho, fue tanto el cuento que consiguieron en una parte del programa un weón que imitara la voz del presidente Roosevelt, hablándole a la nación. Tranquilice. Hablando de la nación que estaban siendo, que estaban siendo invadidos por una fuerza extraterrestre. Tranquilo, nos vamos a entregar. Y toda la weá. Claro, hay una parte donde ya la historia se vuelve más fantástica, donde habla de después de meses de una invasión, ya hace un salto. Se vuelve ya... Pero la gente ya no estaba escuchando. Pero la gente ya no estaba escuchando porque había salido a la calle, bueno, a agarrar, porque aparte de los gringos tienen armas, a agarrar a balazo todo lo que podía hacer extraterrestre. Hubieron pueblos en Estados Unidos donde se fueron a esconder en la iglesia, esperando a que llegaran los extraterrestres y los quemaran a todos, porque no había nada que hacer. ¿Cachai? Por último, morir en la iglesia como buenos cristianos. Perdón. Hay casos, pero nunca o sea, se agrandó mucho más de lo que fue después la leyenda. No todo el mundo se asustó, no fue
una weá tan grande, pero sí en los pueblitos chicos ocurrió donde había gente más ignorante, se asustó más, porque eran gente de campo, no tenían, y lo único contacto con el mundo real era la radio. La radio uniendo Aparte que realidades. tenéis que entender que era gente que todos los días escuchaba noticias como la callampa. Japón invadió China y la guerra es terrible y estamos a punto de volver a tener otra gran guerra. Lo mismo pasaba, escuchaban la historia que Hitler le dobló la mano a la democracia occidental y tomó Checoslovaquia, que era lo último que había pasado hace años. De hecho, justo casi 11 meses después de eso empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente estaba el ambiente como que alguien creyera que estaba pasando algo más. Y Orson Welles, que lo hizo a propósito, Cachetón culeo. obviamente, después al otro día, porque lo toman preso, al final llega la policía a detenerle esa transmisión. Salió filete, weón. Llega la policía porque dice, weón, nos están llamando de que dónde están, por dónde vienen los marcianos, que qué estamos haciendo y toda la weá. Entonces, llega la policía a ¡qué cagada! para parar esa weá, porque todos dicen, no, la NBC está transmitiendo estas noticias. Llegan allá, Orson Welles prohíbe que pare la transmisión. Termina, weón, termina. Los policías no pueden parar la transmisión. Al final termina la transmisión, agarran a Orson Welles y lo llevan preso. Al otro día, Orson Welles se presenta en público pidiendo disculpas, que él no entendía lo que había pasado. De hecho, hace toda una performance, aparece como con la barba sin afeitar, esa barba de día, y dice, no entiendo qué pasó, no fue nuestra intención, le pido disculpas a la gente, esto es increíble lo que pasó, pero esperamos que no haya pasado nada malo. En ese momento ya se hablaba de que había gente que se había suicidado. Nunca se ha demostrado eso. Creo que es más del mito que salió a partir de la transmisión de Orson Welles. Y al final a Orson Welles lo despiden de la NBC, pero la estaba haciendo películas en Hollywood y se transforma en uno de los más grandes directores de cine que se tiene noticias de la época, de los años 50, 40 y 50. El mejor currículum. Claro, el weón hizo creer a un montón de gente que lo estaban invadiendo los marcianos. Ahora, gente murió, weón. Gente murió. Ustedes pensarán que esa weá pasó en los años 30, porque puta la weá. Acá en Chile se ha hecho 2 veces ese mismo experimento. Y hay gente que ha querido. Se hizo una vez en Ecuador también, donde se transmitió y se dijo, estamos transmitiendo la obra, hicieron la adaptación del guión original de Orson Welles, lo transmitieron por la radio, ¿ya? Y se les dijo, y fueron como en los años 60 en Ecuador, y la gente agarró papa. Aquí en Chile se hizo lo mismo, en la radio del sur, no me acuerdo qué radio fue, y también la gente creyó en algún momento y empezó a llamar a la radio que qué pasaba, porque dónde estaban las luces, que ellos no las veían. La última vez fue el año 2005, cuando ya había internet. Cuando se estrena la última versión de La Guerra de los Mundos, no la última que salió, que está en Amazon, que es una mierda, sino que la anterior, la que hizo Steven Spielberg, que tampoco tuvo mucha aceptación, donde sale Tom Cruise. Ah, es de Spielberg. Es de Spielberg. Esa adaptación de La Guerra de los Mundos el estreno, los que estaban sponsoreando el estreno era la radio Rock and Pop. Y la radio Rock and Pop hizo una versión de La Guerra de los Mundos del programa de radio, pero adaptada a Chile. Por la chucha. Me acuerdo que yo escuché esa versión completa. Y la venía escuchando de la universidad. Al principio era como, hay movimientos de tropa en Calama. ¿Por qué Calama? Es que igual tenéis que entender, era el tiempo donde había problemas con Bolivia por el río Silala, que al final se dirimió en La Haya. ¿Ya? Estaban todos los problemas de la época de Evo. Es un riachuelo, weón. Es un chorrito. Ya, pero había problemas en ese momento y todavía hay problemas porque el río Silala. Entonces te dicen, no, es que hay movimiento de tropas en Calama. Y después se dice que hay movimiento de tropas a lo largo de todo Chile.
igual el movimiento de tropa acá en Chile es como... No pensáis, ¿cachai? Se acuartelaron. Conche tu madre. ¿En cuál de todas a dónde me voy a asilar? Esa es la weá. Se acuartelaron. ¿Dónde nos vamos a refugiar? ¿Dónde nos vamos a refugiar? Asilar. Porque Asilar. el cuento es que la Rock and Pop hace todo un rollo sobre que hablan en un momento que en el cajón del Maipo van hacia arriba hasta el cajón del Maipo a ver donde veía que hay uno de estos. Ahí yo ya cachaba que era la Guerra de los Mundos, pero hubo gente que no, po. Y gente que estuvo todo el rato diciendo, weón, ¿dónde está? ¿Qué weá pasó? No veo movimiento de los militares porque dicen que van hacia la zona alta de Santiago y weá así. Llamaban a la radio después, lo mismo, era como... Y me acuerdo que termina con... La transmisión dice, el Pato Cuevas, que era el que estaba transmitiendo en ese momento, dice, ya yo voy a poner la última canción que siempre he querido poner en caso de que se termine el mundo. Y pone Starman de David Bowie. Y con eso termina. Bueno, chao. Bueno, chao, claro. Con esto se termina el mundo. Es la mejor canción que tengo para terminar el mundo. De hecho, yo me acuerdo que un amigo lo grabó. Así porque lo encontró muy bacán. No lo grabó desde el principio, pero no sé si se puede encontrar en algún lado ese registro de la Guerra de los Mundos y el Rock and Pop. Está bien entretenido. Yo pondría... Participaron toda la gente que trabajaba en Rock and Pop en ese Yo pondría momento. Space Oddity. No sé si fue Space Oddity o fue Starman. Que es la que yo quiero para mí. Fue una de esas, pero fue un tema de David Bowie, el último que puso. Me hiciste dudar, ¿no? Pero si lo encuentran por ahí, no sé si estará en YouTube o en algún lado. Pues están los registros del portal del web y otras cosas. No sé, es que la Rock and Pop en un tiempo estuvo poniéndose hueona y empezó a borrar muchas cosas de la Roca. Había muchísimas más grabaciones del portal. Ya. Porque la escuchábamos con las chiquillas. Ojalá que esté por ahí para que la puedan escuchar y eso, la Guerra de los Mundos, por ejemplo. La Guerra de los Mundos siempre. Ahora, hay otros, para los que son noventeros, hay otros programas y películas que hicieron lo mismo, pero a menor escala, ¿ya? Hay una película que se llama Alien Abduction, el caso de la familia McPherson. Muchos lo deben haber visto porque aquí se transmitió por televisión abierta, que es el caso de una familia que el hermano más chico está grabando el Día de Acción de Gracias. Ellos viven en una granja, alejados de todo, y de repente se les corta la luz, los hermanos salen a ver qué pasa, y se encuentran con que hay se ve el partido volador y se ve unos extraterrestres que están haciéndole algo a sus vacas. Y cuando ellos lo están sapeando, los descubren y empiezan a recorrer la casa, a llevárselos uno a uno, y en todo momento el hermano está grabando hasta el final, ¿ya? Era en la época de donde no se conocía el concepto de metraje encontrado, que hoy día se usa mucho en las películas de terror, el de metraje encontrado. Found footage. Hoy día no caería mucho la gente, pero en la época era como la primera vez que se veía algo así, ¿ya? Y esto es antes de la bruja. Aparte que era como que hubieran armado una película con estos trozos de película que encontraron en la cinta, y entre medio hablaban, por ejemplo, un director de cine que decía, no, lo que pasa es que yo estuve viendo la película y esto no corresponde a un guión. No, si fueran actores no reaccionarían así, weá. Y te ponían como expertos entre medio analizando la weá y decía, un ufólogo decía, no, si esto corresponde. Y al final aparecían las fotos de toda la familia, así como, usted ha visto a esta persona, si tiene alguna noticia porque está desaparecido, por favor, llame tal número. Entonces todos quedamos, oh weón, esta weá es verdad. Y era para asustarse. Ahora, es obviamente una película, ya, con actor y todo el cuento, pero tiene su historia. El que dio esta película se llama el director se llama Dean Aliotta, ¿ya? Él en el 88 con $6,000 hizo una película que se llama UFO Abduction, ¿ya?
UFO Abduction. Que es la misma historia. Lo mismo que te conté recién, es lo mismo, pero con menos plata. ¿Ya? Mucho más feo, con unas cabras chicas vestidas de alien. Pero buscó de alguna manera para que poner la cámara de tal forma de que la weá se... Aparte que tenía que verse feo porque supuestamente era una grabación casera. Esa... No tuvo no éxito, ninguna resonancia del 88. Pero le sirvió al Dan Eliota porque muchos lo vieron para que entrara al mundo de la televisión. Una vez que ya entró en la televisión, un weón que lo conocía le dijo: oye, yo vi esa película y tiene potencial, podríamos hacerla de nuevo. Hagamos algo. Y sale esta que yo te digo, la familia McPherson, que sale en el 98, 10 años después, ¿ya? Pero por ahí alguien encontró copias de la original. Entonces dijeron: lo que pasa acá, y ahí es donde viene la teoría de la conspiración, es que la original es de verdad. Es una familia que está siendo abducida. Y el gobierno mandó a hacer la segunda película para desacreditar la primera y transformar como que esto nunca pasó. Tráeme la lana roja y la pizarra. El Dan Eliota lo invitaron a varios programas de alienígena y cosas así. El Dan Eliota siempre nunca quiso hacerse el chistoso y decir no, si dijo no, esto es, tengo los guiones, les puedo decir, les puedo presentar weón, a los actores. Weón, esto es mentira, es una película. Pero fue tan así por que la chucha, déjame tranquilo. Habían estos ufólogos que le decían: ya, te creo la segunda película, pero la primera no. Yo estoy seguro que la primera fue real. Pero igual le decían: no, weón, yo la hice. Ya. Te puedo presentar a los actores. Como Weón, agarrándose la frente, como... weón, las extraterrestres eran mis sobrinas, weón. Decía: no, yo sé, tú estás confabulado con el gobierno, weón. Como hermano, por favor, deje de llamarme. Todavía hay gente que cree que la primera película, la UFO Abduction, es una película real y la otra se hizo para encubrir que la primera era real. Por huellar, voy a decir que sí. Otro caso. Pero si es muy reordinaria la primera, bo. Sí, pero es que claramente. como era tan ordinaria, se veía real, ¿cachai? Porque tú has cachado que cuando graban a un ovni, Sí. se ve cualquier weá. Se Se ve, están grabando con una calculadora. Claro, la peor grabación del mundo es así, ¿ya? Otro caso, igual para Halloween, pero ahora en Inglaterra. ¿De qué se trata? Querían hacer la BBC tenía una franja un día horaria donde estaba pensado transmitir películas y cosas de terror, ¿ya? O de misterio y cosas así. Y como ese año era vísperas de Halloween, deciden hacer un programa, un falso documental. Vampiro existe. Un falso reportaje que se llama Ghost Watch. Y lo representan le hacen la promo, todo. La promo, todo. Después de Doctor Who. Claro, después de Doctor Who vamos a transmitir. No, era día viernes, creo. ¿Y Doctor Who va el domingo? No, va los sábados. Ah. Y la presentan. Y la idea de esto era que se presentara como un reportaje que se estaba haciendo en una casa, ¿ya? Había una casa embrujada. Típico reportaje. Salfate con la Daroch, sí, van a una casa X. Sí. Al cementerio general, al cementerio católico. El asunto Lo es borráis nomás. Ghost Watch es los viernes, no coincide con el Doctor Who. Pesado. Pero Van el a ver cuento fantasma. es que dentro habían actores preparados, todo el cuento. Los llevan, se basan en el caso de Enfield. ¿Te acuerdas que hablamos alguna vez del caso de Enfield cuando hablamos de los Warren?
este caso de niñas que veían fantasmas en un barrio de Londres. La foto de la niña que salta. La foto de la niña que salta, ya. El weón que lo escribió se basó en eso, en el caso de Enfield. Pero quería hacer algo como la Guerra de los Mundos. ¿Ya? Quería hacer esa weá. Pongámosle pino. Pongámosle color. ¿Ya? Va a quedar filete. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir Nadie se hizo esa pregunta nunca. Nunca nadie. En todos estos casos le decían, pero hermanito, ¿no creéis que pueda pasar algo? Ay, dale, va a quedar filete. Sí. Voy a comer pizza. De hecho, consiguieron a 2 periodistas reales de la BBC. Una se llamaba Sarah Green, que era una reportera de terrenos y el otro era... Personas reales. Claro, y estaba un director un presentador de noticias que se llamaba Michael Parkinson. Qué mal apellido. Sí, Parkinson. Él fue el presentador de este programa. Y la idea era ir y mostrar cómo este cuento de fantasmas y de posesión que hay en una casa, ¿cachai? Incluso metieron a un comediante como de enlace, el que estaba transmitiendo desde fuera de la casa. Entonces estaba ajeno a lo que estaba pasando adentro. Entonces era como que daba a entender que todo esto estaba ocurriendo, ¿ya? El asunto es que al final ellos empiezan a tener en el estudio, como se estaba transmitiendo en directo, empiezan a tener problemas de poltergeist en el estudio, ¿ya? En el estudio. Y sacaban llamadas al aire, supuestamente gente que en las casas estaba teniendo problemas de poltergeist, ¿ya? Hermano, tengo la pura zorra. Claro, bueno, se me apaga la tele, se me prende la tele. Me tocan los cocos. Claro, algo está pasando en mi casa. Tengo miedo. Y... Ayuda. Claro. Empezó al final, a pasar desde que empecé a ver el programa con ustedes. Claro, al final todo esto termina en que la gente arranca, se escuchan ruidos raros, se apagan las luces y el presentador está como poseído y dice algunas frases y se va a la pantalla negra. Una hueá así, ¿ya? El cuento es que después dice el presentador de la BBC, he echado que como una voz típica de la BBC que dice, y la próxima semana vamos a ver, siempre se ve al final de Doctor Who. Sí. Ya, ese mismo buen dice, lo sentimos, pero esto, por si acaso, es solo ficción. Era mentira. Era broma, feliz Halloween, Sí, dice sí. esa wea. Bueno, la BBC se llenó de reclamos brígidos, porque no debería haber un horario donde muchos cabros chicos estaban viendo la tele, estaban muy asustados. Se hicieron caca. Muchos niños durmieron con sus papás ese día por lo que vieron, pero que era muy aterrador porque era muy realista, ¿ya? Estaba muy bien hecho. Estaba bien hecho todo el cuento, inspirado en la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Y claro, la BBC dijo, bueno, lo hicimos. Siempre, en todo caso, dijeron que era un programa de ficción. Era un horario en que se transmitía un programa de ficción. Que no se trataba de nada, no estaba basado en hechos reales ni una cosa por el estilo. Ahora, No resultó. Ahora el problema que hubo fue que días después un chico que había visto el programa, que no era un chico, era un adolescente, tenía 17 años, pero tenía problemas cognitivos, ¿ya? Tenía un leve retraso. Entonces era un cabro muy impresionable. Y lo que pasaba era que en el programa se hablaba de que el primer signo que había de posesión o de fantasma era que sonaba la tubería de la casa, la tubería del sistema de calefacción. ¿Qué es lo que pasaba? Él vivía en una de estas casas antiguas de Inglaterra donde tienen este sistema de calefacción por tubería, pero que muchas veces suena mucho porque son viejos, ¿cachai?
el cabro pensó que era lo mismo que estaba ocurriendo en el programa y se suicidó. La familia presentó una querella presentó acciones legales contra BBC por el cuento y todo. Creo que llegaron a un acuerdo porque igual era como complicado demostrar que si era una weá de tele, no te podía hacer cargo de todo lo que cree la gente de una cuestión de tele, ¿ya? Pero el cabro dejó una carta y dice... Le echo la culpa a esto. Dice, la carta al final dice, mamá, si los fantasmas existen, estoy contento porque voy a transformar en uno y voy a estar siempre contigo. Ay, qué triste. Pero era un cabro que tenía una deficiencia, ¿cachai? Cognitiva, entonces era muy muy impresionable. Así que sí, quizás la BBC debió haber tenido más cuidado en qué horario tiraba ese programa. Pero que tampoco no era un horario para menores, era un horario para adultos, ¿ya? Era como tirarlo a las 10 de la noche, una cosa así. Que el problema es que hoy día a las 10 de la noche la gente, los cabros chicos siguen viendo tele. Más todavía en los años 90, porque esto fue el 92, donde no había televisión por cable, entonces no había programas infantiles en la noche. Que hoy día sí los hay porque hay canales que transmiten las 24 horas programas infantiles. O te vayas al YouTube y a la hora que tú queráis tenéis el programa que tú queráis. Tengo streaming. Tenía streaming también, ¿ya? A mí no me dejaban estar despierta tan tarde. No, a mí nunca me... O sea, sí me mandaban a acostar temprano, pero después yo me quedaba viendo tele. No, yo me dormía después de hermana. Yeah. Como las 8:30 por ahí. Yo no me di el tiempo por programas porque estaba cagado. Si yo, niño en los 80, después de 60 minutos. 60 mentiras. 60 mentiras, te voy a decir. Ya. Nunca más BBC ha transmitido el programa. De hecho hay un documental después de los 10 años de la transmisión donde se entrevistó a las personas. Él dice quizás no debimos haberlo hecho también, el presentador. Nunca fue nuestra intención, lo lamentamos por la familia, pero quedó como un hito dentro de la televisión británica y de la televisión mundial. Porque se había creado están hablando los espíritus. Esto de que muere una persona debido a un programa. Sí. Es complicado. Ahora, hubieron más programas que apelaban a esto del falso noticiario, películas para televisión. Hay una que se llama Sin Previo Aviso, me acuerdo, del 94, donde también pues se trata de un noticiario en vivo donde empiezan a caer meteoritos. Y supuestamente estos meteoritos son mandados por una civilización extraterrestre. Ahora sí, en ese tiempo no se hubieran dado cuenta porque no era conocida, pero la presentadora del programa es la mamá de Malcolm. Pero en ese tiempo no la conocían, ¿cachai? Todavía no salía el programa de Malcolm, así que era una actriz que desconocía. Entonces podía ser una presentadora era de... la Lois. Pero sí hubo gente que igual se asustó con ese programa, pero no menos. Hasta que el pináculo de este tipo de productos fue, y que fue el final de todo, fue la Bruja de Blair. Y cagó todo. No. Es que ya la gente con la Bruja de Blair entendió que no era real. Pero sí hubo los buenos que crearon la Bruja de Blair, estos productores, crearon una página web en ese momento donde se empezó a hablar de este falso caso de fantasma y de brujería y de pacto con el demonio y weá que había en este pueblo. También había, no me acuerdo si era esa página o no, que tenía un número para que tú hicieras denuncia o hablaras del caso. Sí. Pero los de Madrid hicieron lo mismo. Sí, los de Madrid hicieron lo mismo, pero los de Madrid lo hicieron, claro, los hermanos Wachowski lo hicieron porque... Las hermanas Wachowski. Sí, ahora, en ese tiempo eran hermanos, ahora son hermanas. Lo que hicieron estos compadres, lo que hicieron la Bruja de Blair, fue crear esta página. Hicieron un documental, aparte de la película, donde hablaban de este caso de estos jóvenes que se pierden en el bosque.
y que se están buscando, y de que se encontró unas películas en el bosque que no, de que se están rearmando para poder presentarla al público. Y después sale la película del... De hecho, cuando se estrenó la película, antes veía el documental. Y después, de hecho, se estrenó para Halloween. Para variar. Que casi todas estas weas son de terror. Sí. Nunca he visto La Bruja. La Bruja de Blair, como... Sí sé de qué trata, me sí, la sé entera. es una muy buena película de terror. Con unos amigos y una grabadora hicimos algo similar. Logra lo que... El lo cassette que debe esperas, estar por ahí. logra lo que se espera. Logras dar... Lo que pasa es que ¿cómo se hizo la película? Estos weones le hicieron lo más realista que se podía. Ellos, de hecho, iban de campamento, estos 3 chicos, a investigar esta... La pasaron re mal los actores. Sí, porque era método, ¿cachai? Entonces los weones los perseguían y los asustaban. Cuando los cabros realmente están asustados. Y de repente hacían desaparecer a algunos. Sí, man. Ellos no sabían quién, más o menos le habían dibujado la historia, le habían dicho, pero ellos no sabían quién iba a ser el último que iba a quedar o hasta dónde iba a quedar la película. La pasaron bastante mal, sí, ellos, pero siempre tuvieron la seguridad y tenían como No me van a poner en peligro. tenían como ciertos signos de cosas de seguridad para parar, ¿ya? Mi palabra de seguridad Sí, es papaya. sí, era como eso, para parar en algún momento para no sobrepasarse de lo que se debería hacer, ¿ya? Mucha gente cuando vio el proyecto de La Bruja de Blair pensaron que era cierto. Sí. Por mucho tiempo se pensó. No, bueno, esta película, güey, hablaban de no, si se vio acá. Aparte que no había tanta cultura de cine en la época que salió La Bruja de Blair como para... Era 1999. Como para que alguien le dijera, no, ¿sabéis que son estas personas las que lo hicieron todo esto? Pues todo lo que ellos dibujan alrededor del proyecto de La Bruja de Blair, porque hay libros, Es para hacerlo real. hay investigaciones periodísticas, libros que ellos crearon con gente. Igual, ellos ganaron todo el merchandising de esa weá, ¿cachai? Pero lo hicieron súper bien. Pero es la obra que logró tanta notoriedad que mató esto ese efecto que antes tenía el found footage, que era como de asustar a la gente que no supiera hasta dónde era la realidad. Por ejemplo, todavía se hace esta weá de actividad paranormal, que es una mierda. Lo siento si a alguien le gusta, pero una mierda. No, cacho que un súper mal producto. Como historia también es súper mala, pero que dice no, es que era asustaba mucho. No, se parecía en realidad, porque no logró lo que lograron estas cosas de hacer que la gente pensara que era real. Lo que llama la atención es que siempre era con cosas fantásticas de terror. Porque a todos nos han penado alguna vez. Puede ser, pero igual me llama la atención de que cosas más aterrizadas que podría creer la gente. No sé que por ahí hay uno que se trata sobre un ataque terrorista también, un falso noticiero, no me acuerdo cómo se llama, que igual basado en eso, pero no... Es que con terroristas tení a quien echarle la culpa y a quien dispararle. Sí. No, prefiero que sean cosas paranormales, más allá de nuestra explicación. Sí. Eso más o menos cuando la cuarta pared se rompe y se rebalsa hacia el mundo. Sí, la quinta real. dimensión. Algo más, no sé si encuentran esta grabación en el futuro, quiero que sepan que pues, mamá, te amo. Oh, bebé Luca. Y cuando ponga la canción de David Bowie, ¿qué dijo mi señora? Al final. Chucha. Ground control to Major Tom. A mí me colocan un año más de Tommy Rey. Dos finaditos. Oh. ¡Ay!
Tommy Rey está armando los medios carretes con el negro. Se murió el negro Piñera, weón. Se lo llevó a todos para carretear en el cielo. Oh, la mansa zorra. Ya. Eso, weón, se cayó el Hindenburg. Sí, el Hindenburg se cayó, eso es verdad, eso no es parte de la cuarta pared. Sí, se cayó. La culpa del incendio fue la pintura. Creemos. Eso. Lo dijeron los Mythbusters. Ah. Sí, no. Eso, ojalá que les parezca interesante esto. Si quieren que hablemos más de esto, pueden dejar sugerencias, comentarios, amenaza de muerte, funa. Sí, alguna cosa en específico que quieren que hablemos, por favor. Para no elegirla. Ah. Pues ya tenemos hecho nuestra planificación y no la vamos a cambiar. No, está hecho, pero igual hay que hacer otra cosa. Ya, despídete. Chao. Adiós. Y se encuentran esto. Perdón. Chao. No me funciona el mouse. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.